La pena de muerte en la reflexión de la teología moral y en el magisterio de la Iglesia. Un ensayo de José Manuel Martínez Guisasola, Facultad de Teología, San Isidoro de Sevilla, Sevilla, España. Resumen. El presente artículo pretende ser un recorrido diacrónico que ponga de manifiesto las distintas consideraciones y valoraciones morales que la Iglesia, a través del magisterio, ha realizado con respecto a la cuestión de la pena de muerte, teniendo en cuenta para ello tanto los fundamentos históricos como los teológicos que han servido de basamento en la reflexión de la ética cristiana. Introducción. La pena de muerte es considerada como el castigo más severo que se le puede infligir a un ser humano, en tanto que implica la supresión de una vida. A lo largo de la historia, muchas y variadas han sido las posturas que se han adoptado ante ella. La Iglesia, que acumula 2000 años de antigüedad, ha reflexionado también sobre esta cuestión. Ha mantenido una postura uniforme en estos 20 siglos. Debemos responder negativamente a la pregunta planteada. La tradición cristiana y el magisterio eclesiástico han ido dando bandazos con relación a la valoración moral de la pena capital, pasando de un rechazo absoluto a su aplicación en los primeros siglos del cristianismo a una cierta tolerancia conforme se iba generando la cristiandad europea, tolerancia que dio paso con el transcurrir del tiempo a una aceptación de la misma a partir de la escolástica, con la imposición de las tesis tomistas. Esta última, esta última postura consiguió echar profundas raíces en la moral católica hasta el punto de que llegó a considerársela como sentencia común en teología. La autoridad intelectual de la Quinate no se cuestionaba sobre esta materia, sino que se intentaba argumentar para justificar lo que el doctor Angélico ya había sentenciado acerca de la eticidad con respecto a la aplicación de la pena capital al injusto agresor. Esto ha explicado el por qué durante tantos años la postura de la Iglesia se había mantenido firme en esta cuestión. Casi era una verdad de fe revelada que había que custodiar. Así se entendió y así lo han entendido quienes se esforzaron por hacer todo lo posible para que la posición oficial del magisterio no se desviara de esta consideración. En este sentido, hay que reconocer que en los últimos 7 siglos la Iglesia enseñaba oficialmente y sin ambajes que sentenciar a muerte a un ser humano culpable de ciertos delitos gravísimos era algo perfectamente lícito si no había ninguna duda sobre la comprobación de la identidad del malhechor y de su responsabilidad en el delito perpetrado. Sin embargo, el pontificado del Papa Francisco está siendo rompedor de muchas cuestiones en las que parecía que no se podía decir más de lo que ya se había dicho. Entre estas cuestiones está la pena de muerte. De hecho, el Papa argentino
pasará a la historia, entre otras razones, por haber modificado la posición de la Iglesia con respecto a la valoración moral de la aplicación de la pena de muerte. Si ésta, como hemos indicado, gozaba de aval magisterial desde el año 2018, dicho aval ha sido retirado. Efectivamente, después de un tiempo estudiando la temática, el actual obispo de Roma autorizó la modificación del número 2267 del Catecismo para enseñar a partir de la fecha indicada que la aplicación de la pena capital es inadmisible por el hecho de que constituye un atentado contra la inviolabilidad de la vida humana. Con esto, Jorge Bergoglio desautoriza los planteamientos tomistas que durante un largo periodo de tiempo habían sido el marco de comprensión moral sobre el castigo capital. La intención de este estudio es hacer un recorrido diacrónico que nos permita ver las distintas posiciones que la Iglesia ha ido adoptando en su devenir temporal con respecto a la pena de muerte. Para ello partiremos de los datos ofrecidos por la Sagrada Escritura con la finalidad de comprobar qué aportaciones hace el dato revelado sobre la temática. Continuaremos analizando el pensamiento del cristianismo primitivo sobre la misma cuestión para pasar en un posterior apartado al análisis reflexivo que se hizo en la escolástica con relación a la aplicabilidad de la pena máxima a un condenado. Finalmente, centraremos nuestra atención en el cambio de sensibilidad que se experimentó en el ámbito jurídico penal y su inevitable influencia en la reflexión teológico-moral que desembocó en la actual formulación del magisterio. 2. La pena de muerte en la Sagrada Escritura. Son varios los pasajes de la Escritura donde ésta se pronuncia a favor de la aplicación de la pena capital. Ya en el primer libro de la Biblia, en el Génesis, encontramos una prescripción dada por Yahvé a Noé. Ante la corrupción de la humanidad, Dios decidió enviar el diluvio para arrasar la tierra y recomenzar su obra a partir de la familia de Noé y de las distintas parejas de animales salvadas en el arca. Concluido el diluvio, Yahvé bendijo a su siervo y a sus descendientes, entregándoles la tierra para que la gobernaran, dejándoles como primer mandato legal el respeto a la vida, siendo el castigo para todos aquellos que no lo hicieran la pena capital. Y así leemos lo siguiente: quien vertiere sangre humana por otra persona, será su sangre vertida, porque a imagen de Dios hizo al ser humano. Génesis 9:6. La sentencia es clara. El homicidio se presenta de este modo como motivo para ejecutar al malhechor, y así aparece en otros pasajes de la Torá en los que se recoge la misma condena, como por ejemplo en el libro del Éxodo, en el que puede leerse que si alguien se excita contra su prójimo y lo mata con alevosía, lo arrancarás de mi altar para matarlo. Éxodo 21:14. Sentencia condenatoria similar encontramos
en el tercer libro de la Biblia cuando de manera concisa sostiene que el que hiera mortalmente a cualquier otro hombre morirá. Levítico 24:17. El cuarto libro de la Escritura se pronuncia en términos parecidos con respecto al delito del homicidio, y así podemos leer entre sus páginas el siguiente texto: pero si ha herido con su instrumento de hierro y muere, es un asesino. El asesino debe morir. Si le hiere con una piedra con la que puede causarle la muerte y muere, es un asesino. El asesino debe morir. Si le hiere un instrumento de madera con el que puede matarle y muere, es un asesino. El asesino debe morir. Si el homicida lo ha matado por odio o le ha lanzado algo con intención y muere, o si por enemistad le ha golpeado con las manos y muere, el que le ha herido tiene que morir, es un asesino. Números 16, 18, 20, 21a. La sentencia por asesinato queda perfectamente establecida en esta cita que acabamos de presentar, donde su autor describe los distintos instrumentos que se pueden utilizar para arrebatarle la vida a alguien. El asesinato es presentado, por tanto, como un crimen gravísimo al que le corresponde una condena severa. La legislación estipula la aplicación de la pena capital solo en el caso de que la agresión dirigida contra otro hombre dé como resultado la muerte de éste, pues no todo acto violento dirigido contra un ser humano termina con el fallecimiento del mismo. Se puede seguir sumando textos, pero con los presentados tenemos más que suficientes para asentar esta base jurídica, que ciertos pasajes de la Sagrada Escritura prescriben la pena de muerte en los casos de homicidios. Es decir, si se le da muerte violenta a alguien, se puede proceder de la misma contra el agresor. Esta mentalidad jurídica no es exclusiva de Israel, sino de todos los pueblos de la antigüedad, pues en ese periodo la historia humana, las sociedades se regían por el llamado régimen de venganza privada. Dios le permitió a su pueblo dirigirse durante un tiempo por este régimen, pero el problema que este sistema arreaba era que con mucha frecuencia la venganza excedía a la afrenta sufrida. Se hacía necesario limitarla. Para ello se fueron desarrollando con el transcurrir del tiempo algunos mecanismos de control. El primero de ellos fue la aparición de la llamada Ley del Talión. Sin duda fue un avance legal en las sociedades primitivas, en tanto que se convirtió desde su creación en un mecanismo regulador del régimen de venganza privada, tanto a nivel cuantitativo como cualitativo. Efectivamente, la expresión ojo por ojo y diente por diente, aunque pueda parecerle al hombre occidental del siglo XXI una aberración jurídica, lo cierto es que permitía que la acción vengativa no fuera más allá del daño recibido. No se puede poner en duda que en sociedades tan arcaicas como en aquellas que se regían por el régimen anteriormente descrito,
la venganza no fuera ejercida a capricho y abusivamente. La misma formulación de esta ley ya recogía las dos regulaciones a las que hemos aludido. Y así tenemos que en el plano cuantitativo quien le hubiera sacado un ojo a su prójimo no era merecedor de que le sacaran los dos. En este sentido, la misma ley imponía una cierta ecuanimidad. Lo mismo cabría decirse de plano, del plano cualitativo, por lo que si alguien había causado la muerte de un animal de labranza a su vecino, éste en compensación no podía ya apelar a su derecho de venganza para matarle a su hijo. Aunque la ley del talión imponía un límite del ejercicio de la venganza, todavía presentaba un resquicio para que ésta se colara descontroladamente. El motivo de esto es que la venganza se ejecutaba personalmente, es decir, era el propio afectado quien se veía con la razón de reivindicar su derecho cercenado. E indudablemente quien se venga difícilmente pueda evitar que la familia de aquel sobre quien haya recaído su vendetta hiciera lo mismo con respecto a él. Por tanto, la naturaleza de esta ley no era particular sino eminentemente social en la medida que se buscaba erradicar la espiral del mal dentro de la sociedad. En este sentido surgió una nueva limitación, la vindicta de los pueblos primitivos, que fue la aparición de la figura del vengador de la sangre. Con esto lo que se pretendía era profesionalizar de algunas maneras la aplicación de los castigos de tal modo que ya no era el individuo quien unilateralmente se arrogaba el derecho de vengarse de aquellos que le hubieran hecho algún mal, sino que ahora se recurría a la persona que era la designada para ejercer la venganza en nombre de todos aquellos pertenecientes a un clan. Este servía el nombre de Goel y generalmente era el pariente más próximo a la víctima, quien dentro de una cultura eminentemente patriarcal se constituía en el protector oficial. Pero para que se pudiera llevar a cabo esta acción de justicia retributiva, el ejercicio de la venganza se vio aún más limitado por la necesidad de introducir testigos que certificaran que la acción delictiva punible hubiera sido realizada por la persona acusada. Número 3019. Con esto se evitaba errar al aplicar a un individuo la pena capital, sobre todo por las falsas acusaciones que pudieran verterse contra alguien por parte de un tercero. Sin embargo, aunque estos recursos, introducción de Goel y la necesidad de acompañar la acusación con testigos, se consiguió mitigar los excesos de la venganza privada. Quedaba todavía otra cuestión problemática que, que resolver, que era la aplicación de la pena a una persona que hubiera causado involuntariamente la muerte de otra. En el ámbito del derecho penal se distingue claramente entre un asesinato realizado con premeditación y alevosía y un homicidio involuntario. Distinción nada baladí, pues que ella va a depender del tipo de sentencia condenatoria.
No podemos pedirles a los autores bíblicos una disección jurídica como la que podemos hallar en nuestros códigos penales, con la distinción entre atenuantes, agravantes o eximentes, pero sí intentaron marcar la diferencia entre el acto homicida voluntario e involuntario. Un texto clarificador de cuanto decimos es el siguiente: cuando Yahvé tu Dios haya exterminado a las naciones cuya tierra te va a dar Yahvé tu Dios, una vez que las hayas desalojado y habites en sus ciudades y en sus casas, y te reservarás 3 ciudades en medio de la tierra que Yahvé tu Dios te va a dar en posesión. Mantendrás abierto el camino de acceso a ellas y dividirás en 3 partes el territorio del país que Yahvé tu Dios te va a dar en posesión. Esto para que todo homicida pueda refugiarse allí. Este es el caso del homicida que puede salvar su vida refugiándose allí: el que mate a su prójimo inadvertidamente sin haberle odiado antes. Por ejemplo, si va al bosque con su prójimo a cortar leña y al blandir la mano el hacha para talar el árbol, se le sale el hierro del mango y va a herir mortalmente a su prójimo, podrá refugiarse en una de esas ciudades para salvar su vida. De lo contrario, el vengador de la sangre puede perseguir al asesino cuando el corazón le arda de ira, darle alcance por ser largo el camino y herirlo de muerte, siendo así que no era reo de muerte, puesto que no odiaba anteriormente al otro. Pero si un hombre odia a su prójimo y le tiende una emboscada, se lanza sobre él, lo golpea hasta matarlo y luego se refugia en una de esas ciudades, los ancianos de su ciudad mandarán a que vayan a detenerle allí y lo entregarán en manos del vengador de sangre y morirá. Deuteronomio 19, 1, 6, 11, 12. El recurso consistente en designar ciudades de asilo dentro del territorio de Israel supuso un nuevo mecanismo de control de la venganza privada. El Goel, aunque tuviera la autoridad moral recibida por su clan para ejercer la vindicta, no podía ejercerla dentro de los límites de las pólices reservadas. Estas actuaban de refugio para aquellas personas que hubieran causado accidentalmente la muerte de su prójimo. Su estancia, por tanto, en estas poblaciones servía para clarificar el asunto racional y pausadamente, evitando de este modo una actuación pasional como producto de la ira emergida ante un presunto homicidio todavía no demostrado. Así pues, a tenor de lo que los textos veterotestamentarios nos aportan, podemos afirmar que la pena capital era algo admitido por el pueblo de Israel, si bien es verdad que ha habido una cierta evolución en cuanto a su aplicación, evolución que ha estado enfocada en su mitigación
con la única finalidad de ir controlando el ejercicio de la venganza para que ésta ni fuera excesiva, manteniéndose así una justa proporcionalidad entre delito y pena, ni tampoco fuera injusta, puesto que existía la posibilidad de inculpar y ejecutar a un inocente. Pero si el Antiguo Testamento presenta abiertamente esta aceptabilidad de la pena capital, el Nuevo Testamento se ha guardado de manifestarse sobre esta temática. De hecho, no se trata de una cuestión que esté presente en la enseñanza de Jesucristo ni en la predicación apostólica propiamente dicha. Es más, si la justificación de la pena de muerte en el Antiguo Testamento tenía como basamento la ley del talión, vemos como en el Nuevo Testamento es una misma ley la que Cristo se encargó de abolir en el Sermón del Monte. Mateo 5, 38, 42. La venganza ya no tiene cabida en la nueva propuesta de relaciones humanas manifestada por el Galileo, ya que queda diluida en el precepto nuevo de la caridad que postula llevar el amor hasta los enemigos. Aunque no hay textos explícitos que condenen la pena capital, una lectura pausada de las páginas neotestamentarias nos llevan a concluir que esta no formaba parte del ideario evangélico. Basta simplemente con asomarse a las posturas adoptadas por Cristo o los apóstoles ante casos contemplados por la legislación antigua en los que sí merecía tal castigo. Como ejemplo de estos tenemos la actitud del Nazareno ante la mujer adúltera que le fue presentada para que fuera sentenciada a muerte por su acción adulterina. Sin embargo, el evangelista San Juan recoge a la perfección la enseñanza del Maestro al condenar el pecado, pero no a la pecadora, con lo que salía al paso del reto de los escribas y fariseos, tan apegados a las tradiciones y grandes conocedores de la legislación de la Torá, la cual sí prescribía la lapidación para este tipo de comportamientos. Los apóstoles tampoco disertaron en sus discursos sobre la cuestión de la pena capital. Ellos se limitaron a la predicación querigmática, que era lo que urgía dadas las circunstancias de la naciente iglesia. Tampoco el apóstol Pablo deja ninguna noticia concreta sobre el tema, aunque algunos teólogos y juristas suelen traer a colación un texto suyo para justificar la pena de muerte. Que todos se sometan a las autoridades establecidas, pues no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que existen por Dios han sido constituidas. De modo que quien se opone a la autoridad se resiste al orden divino, y los que se resisten se están buscando ellos el castigo. En efecto, no hay por qué temer a los magistrados cuando se actúa correctamente, sino cuando se comete alguna fechoría. ¿Te gustaría vivir sin miedo a la autoridad? Pues actúa correctamente y obtendrás de ella elogios. Piensa que es un servidor de Dios para tu bien. Pero si cometes alguna fechoría, tienes razones para temer, pues no en vano la espada
piensa que es un servidor de Dios para hacer justicia y castigar al que hace algo malo. Por tanto, es preciso someterse no solo por el temor al castigo, sino también en conciencia. Por eso, precisamente, pagáis impuestos porque son funcionarios de Dios ocupados en ese oficio. Dad a cada cual lo que se debe, a quien impuestos, impuestos, a quien tributo, tributo, a quien respeto, respeto, a quien honor, honor. Romanos 13, 1, 7. En este pasaje, el de Tarso exhorta a los romanos creyentes a obedecer a la autoridad civil y a hacerlo al menos por temor, ya que posee el llamado ius gladi, pero está con ello justificando o defendiendo el derecho a poder aplicar a los ciudadanos la pena capital ante ciertas acciones delictivas. La historia de las exégesis nos lleva a responder negativamente a la pregunta planteada. De hecho, durante el primer milenio del cristianismo, los grandes comentaristas los grandes comentaristas bíblicos no pensaron que Pablo estuviera reivindicando el derecho de los gobernantes a aplicar la pena de muerte. Esta es más bien una lectura que hace a partir del siglo XII por algunos juristas y teólogos con la finalidad de afianzar la idea de la pena capital. Hasta la citada centuria, los intérpretes bíblicos apuntaban a que la intención de Pablo con este texto era inocular en los creyentes su comunidad la obediencia y el acatamiento al poder coactivo del Estado, pues entendía que las circunstancias históricas y sociopolíticas aconsejaban precisamente esto para evitar amenazas y ataques innecesarios que pusieran en peligro la vivencia de la nueva fe, así como su propagación. En apoyo a esta interpretación está la actitud y la enseñanza del apóstol de los gentiles, expresadas en otras partes de sus cartas. Así tenemos que, ante la notificación que le llegó desde entre los cristianos de Corinto, había un caso de unión incestuosa que estaba causando escándalo entre los creyentes, conminó a los miembros de esa comunidad a que procedieran a expulsar de la misma al implicado. Una de Corintios 5, 1:13. El hecho es significativo con relación a la cuestión que estamos tratando, pues el incesto era uno de los motivos por los cuales se prescribía la pena capital según la ley judía. Sin embargo, Pablo no alude a ella para argumentar en su favor, sino que propone la excomunión y no la muerte como castigo por la acción cometida. En esta línea se sitúa de nuevo cuando le recuerda también a esa misma comunidad que ni impuros, ni idólatras, ni adúlteros, ni afeminados, ni homosexuales, ni ladrones, ni ávaros, ni borrachos, ni explotadores heredarán el reino de Dios. Una de Corintios. Si comparamos esta lista de pecados
con las acciones en el Antiguo Testamento. No, si comparamos esta lista de pecados con las acciones en el Antiguo Testamento, se consideran merecedoras de muerte. Veremos que hay muchas que coinciden. Sin embargo, no se hace ninguna mención a la pena capital. Si el apóstol Pablo tenía entre sus líneas magisteriales la justificación de la pena máxima, ¿por qué dejó pasar la oportunidad de aludir a ella ante los casos anteriormente expuestos? Simplemente se limita a decir que tales acciones son incompatibles con la fe en Cristo y cuya sanción está reservada para la otra vida, pero para esta no se especifica ninguna pena. Evidentemente, este cambio de mentalidad que se produjo en Pablo al pasar de ser fariseo a ser apóstol está inexorablemente unido a la enseñanza de Galileo. La doctrina moral de Cristo y su propio ejemplo muriendo en la cruz mientras perdonaba a sus verdugos fueron tan revulsivos para sus seguidores que ninguno de ellos se atrevía a apelar a la pena de muerte para castigar a los malvados, pues con ella no se daba cabida al perdón incondicional ofrecido por Dios, que no busca la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. El arrepentimiento es la clave explicativa por excelencia de la total ausencia de un corpus legislativo en el Nuevo Testamento con respecto a la aplicación de la última pena. Pero esta concepción del arrepentimiento no surge repentinamente en los textos neotestamentarios, sino que hunde sus raíces en el Primer Testamento. Es verdad que en ciertos pasajes de la Antigua Alianza podemos encontrar, tal y como se han presentado unas páginas más arriba, determinadas disposiciones penales para aplicar el castigo capital. Sin embargo, es justo resaltar que existe en la Torá lo que algunos autores han denominado el discurso correctivo de la ley. Con esto lo que se pretende es poner de manifiesto que la intención última de la legislación no era la venganza o el castigo, sino la corrección orientada a favorecer el arrepentimiento, y es en este contexto donde hay que leer los textos presentados. De hecho, así se desprende de la actitud de Yahvé con relación a algunos personajes de la antigua alianza cuyas acciones hubieran merecido la aplicación de la condena de muerte según la tipificación penal hebrea, como es el caso del fratricidio de Caín, que bien hubiera merecido la sentencia más dura por su delito, como era la pérdida de la vida. Sin embargo, el castigo que Dios le aplicó fue el exilio, y además asignándolo para que nadie lo tocara. Lo mismo que podría decir del relato del diluvio, pues desde que éste es anunciado hasta que se ejecuta transcurre un periodo de 7 días, algo que bien puede ser interpretado como un tiempo de gracia ofrecido por Dios para favorecer la conversión. Con esto se ve que Dios castiga, pero dejando lugar para la esperanza. Esa esperanza fue profundizada en los profetas
y llegó con fuerza hasta las páginas del Nuevo Testamento. Por eso, la nueva alianza, la pena capital era ya completamente ajeno a la voluntad divina. ¿Hasta dónde alcanzó el influjo de la enseñanza neotestamentaria? A responder a esta pregunta dedicamos los dos próximos apartados de este estudio. Comencemos ahora con el primero de ellos. La consideración de la pena de muerte en los primeros siglos del cristianismo. El cristianismo primitivo vivió fuertemente influenciado por dos fenómenos que lo llevaron a rechazar frontalmente y sin ambajes la pena capital, aun siendo esta una tipificación penal de gran raigambre en el derecho penal romano. El primero de ellos era de tipo doctrinal, y es que no se debe soslayar que los primeros cristianos se vieron atraídos por el mensaje novedoso de un Galileo que no sólo había predicado el amor a los enemigos y había hecho de la misericordia y el perdón sus pilares, sino que él mismo había dado ejemplo al obrar así con respecto a aquellos que lo condenaron. No era para los primeros creyentes una cuestión insustancial el ser conscientes de que aquel en quien creían y consideraban como el Hijo de Dios había muerto como resultado de la aplicación de una pena de muerte. Aquí había dos cuestiones a considerar. La primera es que la muerte del malhechor supone, por no haber practicado con él, el perdón por los delitos cometidos. La ejecución no permite la conversión. Y, y la segunda es si el nazareno fue condenado a muerte siendo inocente, es porque el derecho no siempre acierta en su discernimiento entre inocentes y culpables. Esto último se vio subrayado con el segundo de los fenómenos al que aludíamos anteriormente, que es el del carácter histórico. Sabido es que durante los primeros 4 siglos los cristianos vivieron bajo sangrientas persecuciones y tuvieron que contemplar como muchos de sus hermanos en la fe eran condenados a muerte, y precisamente por creer en el resucitado. Este hecho contribuyó enormemente al rechazo de la pena capital, que fue considerada abiertamente contraria a las enseñanzas cristianas. La incompatibilidad entre la nueva fe en Jesús de Nazaret y los atentados contra la vida humana pronto se pusieron de manifiesto. Un ejemplo de esto lo tenemos en Hipólito de Roma, quien en la Traditio Apostólica deja las siguientes sentencias en relación con algunas profesiones. No proseguirá ni será admitido el gladiador, el que enseña a luchar a los gladiadores, el que lucha con los animales en la arena o el que tiene a su cuidado los juegos de gladiadores. El número 16 del documento citado recoge un conjunto de oficios que son irreconciliables con el seguimiento a Cristo. Nosotros hemos querido centrarnos solo en aquellos que suponen un atentado contra la vida humana, como es el del gladiador, el del soldado o el del juez. De estas tres profesiones,
Esta última entronca perfectamente con la temática que estamos debatiendo, el poder de la espada, idea que ya está presente en la carta a los romanos, nos parece de nuevo aquí aludiendo al jus gladi que poseen los magistrados en función de su cargo como administradores de justicia. Estos, en su misión de mantener el orden y el bien común, deben emitir sentencias condenatorias en los casos establecidos por el derecho. Como jueces deben cumplir y hacer cumplir las leyes, pero como cristianos deben negarse a condenar a un hombre a muerte aun siendo culpable. Esto coloca a quienes ostentan estos cargos en una disyuntiva de su fe o su profesión. Ambas son incompatibles. Aquí hacemos un breve, una breve pausa para continuar más adelante con el párrafo. En la misma línea argumentativa se sitúa otro de los promotores de la no violencia, el paleocristianismo, como fue el africano Lactancio. Pausamos.